Primero, pues saludo a toda la audiencia. Para mí es un honor participar en esta jornada. Escuché, por razones de trabajo y de preparación de esta misma intervención, no había podido integrarme antes a la jornada. Lo hice en la conferencia anterior que hizo la doctora Laura. Sí. ¿Cómo no? Me pareció un tema muy importante, incluso pues un elemento fundamental de esa presentación que tuvo que ver con la lectura, el gran problema de la lectura y la comprensión lectora, pues también forma parte de mis reflexiones e inquietudes pues investigativas y docentes. Bien. Pues cuando quieras puedes compartir e iniciar. Bueno, vamos a compartir e iniciar. Tienes que buscar el PowerPoint. Ok. Ahí está. Perfecto, ahí lo tienes. Bueno. ¿Lo puedes ampliar? Claro, sí. Mejor, se ve mucho mejor. Excelente, cuando quieras, adelante, doctor. Bueno. Bien, esta propuesta que ya ha ido evolucionando básicamente en cómo mercadearla, en esto pues quebrantando una recomendación que hacía nuestro gran maestro de lo que puede ser la comunicación, que sería Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que el escritor malo se preocupaba al comienzo por qué título le iba a dar a su novela o a su cuento que era lo que él más hacía. Bueno, yo he caído en ese pecado, ¿no? Tratando de ver, pues, qué nombre es mucho más atractivo, pero más que atractivo, la idea de que pueda ser captable, que pueda ser aprendido como en una especie de jingle publicitario. Bueno, no es fácil en estos temas lograr algo así, pues como que Colgate o Apple o cualquiera de estos productos, pues que tienen una gran recordación en el público. Debo decir que esta propuesta es un subproducto, es un subproducto de una investigación larga que tuvo como producto un libro. El libro ya está en el mercado, se llama Crítica de la razón pedagógica, organizando la mente del docente. Yo creo que aquí el subtítulo, como sería Organizando la mente del docente, es lo que justifica tanto el libro como esta propuesta. Es decir, que hay un problema que comparto con el mismo Edgar Morin o Morán, que es una referencia, un hombre de mucha importancia en los que pensamos e investigamos la educación, que acaba de cumplir 100 años de una manera pues bastante simple, con una vida compleja. Es importante, como decía la amiga Laura, hablar del contexto. Bueno, ya dijimos que yo vengo de Barranquilla, Colombia. Esta es la tierra de Ñamérica. Ñamérica. Ñamérica es el nombre que acaba de acuñar el gran periodista y escritor argentino Martín Caparrós para una crónica larga sobre estos países, incluso Estados Unidos y obviamente España y Portugal, que son pues los padres de esta supuesta realidad que nos toca padecer. Ahora, escribir
desde estos países es riesgoso, ¿no? Cuando uno realmente hace una crítica del status quo para poder exactamente sustentar la nueva idea, la utopía. Porque realmente no se puede, digamos, hacer un cambio significativo en la educación sin considerar la macroestructura, en este caso la sociedad en la cual estamos inmersos, y cuáles son los fundamentos conceptuales, teóricos, las ideas que sustentan este aparato en el cual estamos involucrados. Entonces, hablar de una escuela que sea humanizadora, que es en el fondo, digamos, el sustrato de esta propuesta, es una utopía. Aquí en la Conchinchina, o sea que eso no me, no quiero hacerme pues un engaño ni engañarlos a ustedes. Sin embargo, pues es conveniente, obviamente, para no ser cínico y ser cómplice de este oprobio, pensar y soñar, como decía Calderón de la Barca, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. La conferencia realmente, yo quiero advertir que será bastante conceptual, a pesar de que intenta pues hacer una propuesta de lo que sería un modelo de escuela. El modelo de escuela pues incluso en mí como tal no se convertirá en una gran paideia como ocurrió pues en la Grecia de Pericles y que sucedió pues que fue el entorno de los grandes filósofos, Platón, Sócrates y toda esa gran escuela, Protágoras y esos grandes hombres que fueron los padres de la pedagogía como tal. Habrá islas y eso es lo que realmente pues, nos puede animar. Yo no propongo un sistema que sea global, sino que apoyado digamos, en teorías como la de Luhmann, creo pues que en un concepto donde los seres humanos no son sistemas, sino entornos de los sistemas, entonces a través del poder de la comunicación, que sería, digamos, los sistemas psíquicos que son las personas, puedan tener una incidencia a través de la comunicación en esos sistemas en los cuales estamos, pero no dentro del sistema, sino en torno de ese sistema. Este es un concepto que es necesario entender que realmente es un poco contrasentido. O sea, bueno, los sistemas están conformados por seres humanos. No, Luma dice no están constituidos por seres humanos, están constituidos por comunicaciones. Y porque si fuera seres humanos, entonces seríamos máquinas, porque los sistemas son autopoyéticos, es decir, tienen una capacidad de reproducirse, y los que reproducen a los seres humanos no son los sistemas. Este es un concepto importante que iremos viendo, pero que es un poco marco para las reflexiones. Entonces yo creo que es posible a través de islas hacer los cambios. Bueno, recordar, como lo hizo Werner Jaeger en su famoso libro La Paideia de 1933, que llegó a nosotros pues en una traducción ya tardía, por allá los años 60. Entonces, la verdadera esencia de la paideia de la escuela es poner al hombre en condiciones de alcanzar el verdadero sentido, la esencia de su vida. Esto también es la esencia del legado griego a la humanidad. Esto es lo que encontramos a lo largo de toda
filosofía griega. Ellos pueden haber estado en desacuerdo, como lo estuvo Aristóteles con Platón, y después de Aristóteles, pues todos los demás filósofos que siguieron en aspectos que pudieran ser, pues, de cómo entender el hecho de cómo pensar, el problema ontológico, pero estaban de acuerdo que cuál era exactamente ese propósito de la paideia, que es supuestamente pues alcanzar el verdadero sentido de la vida. Ahora, desde esa premisa se construye a lo largo de la Edad Media y todo el Renacimiento y la modernidad, al comienzo de la modernidad, toda la sistematicidad del pensamiento racional que alcanza una cumbre, como todos sabemos, con Kant, con Hegel y exactamente pues ese sistema, esa sistematicidad del pensamiento, esa racionalidad, esa confianza en la razón se derrumba ya con la Primera Guerra Mundial y termina de ser realmente pues masacrada con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas dos guerras dejan la sensación de que todo es válido, de que es difícil hablar en términos absolutos de verdad, bondad, justicia, y entramos en un relativismo orgánico, es decir, operativo. Las cosas no, incluso nos asalta el sentido de la organización empresarial moderna que incluso se avala y le da importancia a, a los medios frente a los fines. Es decir, determinados fines realmente no entran a ser calificados por la moralidad de esos fines, mucho menos pues los medios para alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que se ha rescatado de ese mundo construido con bastantes dificultades? Incluso igual, si nos introducimos por el tema del papel protagónico que tuvo la Iglesia cristiana y su expresión más poderosa durante la antigüedad, la Edad Media y ya un poco el Renacimiento, donde fue perdiendo su trascendencia ideológica. Estamos entonces considerando que ese status quo realmente pues ya no podía sostener nada, ninguno de los valores. Entonces quedamos en lo que incluso Nietzsche más tarde va a decir, lo que existe es todo un teatro donde todos nos enmascaramos supuestamente de esos principios heredados, pero no nos interesa la práctica o la coherencia con esos principios. Y bueno, uno puede tranquilamente, yo puedo saltar desde aquí a una conclusión. Si eso es así, no tenemos mucho por qué preguntarnos por qué el gran fracaso de la escuela que estamos registrando, no solamente en los países del primer mundo, sino los del segundo, el tercero y de pronto el cuarto y quinto mundo. Bueno, si hacemos un análisis del contexto, vemos un empoderamiento tecnológico del capital, eso es obvio. Y vemos un empoderamiento armado de los excluidos, eso lo estamos viendo. Y de la combinación de estos dos factores, entonces vemos la emergencia de todas las formas de terrorismo, incluido pues el Estado, el mercado, las iglesias, los Wall Street, el narcotráfico y la explotación y misericordia de los recursos humanos. Ahí tenemos pues la imagen de este hombre que fue el último
humanista que creyó en la utopía de la paideia. Frente a eso, pues, de una manera un poco tímida, elaboramos y presentamos esta propuesta. Es decir, el gran problema es que hemos intentado reformar los sistemas educativos desconociendo cuáles son sus bases conceptuales. O sea, no pueden ser olvidadas ni pueden ser las bases conceptuales que han criado la escuela del fracaso. La escuela del fracaso es aquella que ha hecho olvidar al ser humano de su sentido. Ha hecho olvidar al ser humano de que no todo vale. Ha hecho olvidar al ser humano de que el éxito no está en Wall Street, que el éxito está en otra parte, está mucho más cerca de él, como las famosas historias orientales. El tesoro lo buscas fuera, pero quizás olvidas que está más cerca de ti. Pero entonces, ¿qué tipo de ontología? La ontología que sigue patinando en el problema del ser trascendente, o la ontología que es propicia para montar todas las ideologías de control mental, como pueden ser pues las ideologías políticas o las ideologías religiosas. Pero una ontología sistémica como la que podemos explicar, donde las realidades no son los entes individuales, sino los sistemas, pero los sistemas considerados como organizaciones autopoyéticas de comunicación. ¿Cuál es la epistemología de un posible cambio en nuestro modelo educativo, en nuestros sistemas educativos? Bueno, la realidad y el desarrollo de la ciencia, ya no estamos en la edad de piedra, obviamente. Hemos fracasado, como decía en su discurso el secretario de la ONU, Guterres, decía, hemos sido aprobados en ciencia, pero estamos reprobados en ética. Y para realmente construir un currículo que integre ciencia y ética, eso debe hacerse con una epistemología de la complejidad. No puede ser de la linealidad de causas y efectos, o que es la que explica pues el dominio del capital, donde supuestamente solamente importan los resultados y no importa cuáles son cuál es la ontología, cuál es el ser que supuestamente está involucrado en sus expectativas fundamentalmente y en su naturaleza de social y personal. Ahora, una propuesta como esta obviamente tiene que tener una teoría de enseñanza-aprendizaje, y esta la encontramos en neurocognitivismo. Pero un neurocognitivismo que ya en 10 años ha dejado de ser antropocéntrico, porque ya el único que puede ser objeto, para no darle categoría de sujeto, de operaciones neurocognitivas, no solo es el cerebro humano, sino que también es los artefactos cibernéticos que ya obviamente hacen procesos neurocognitivos. Aquí yo no sé que esto me está interrumpiendo. El cuarto, que no se ve, yo no sé cómo remediar esto aquí, es el aspecto de la teleología del sistema. Sí que se ve, doctor. ¿Allá se ve? Sí, sí, se ve sin problema. Ah, bueno, yo no sé cómo puedo resolver yo esto aquí, pero yo me sé afortunadamente un poco el contenido de ese cuarto punto, y habla de la teleología del sistema. La teleología del sistema es la comprensión
la comprensión de las comunicaciones, que son las que conforman y estructuran los sistemas y el ser humano en torno a eso, el entorno de esos sistemas. Y es la comprensión, es lo que supuestamente le da la capacidad de comprensión, es que es un sistema psíquico, como dice Luhmann, o como pudiéramos decir, como un sinónimo, un sistema neurocognitivo. Obviamente, ahora, es un sistema neurocognitivo psíquico que convierte su acción en social cuando lo que piensa, lo que razona, lo que critica se convierte en comunicación. Si no se convierte en comunicación, no tiene el poder de entrar dentro del sistema. Ahora, este sistema tiene que plantearse el problema del diseño curricular. Entonces, el diseño curricular que nosotros planteamos es que no puede, para no engañar al estudiante, no puede ignorar la evolución biológica y social, incluso la evolución del mundo físico. Si alguien quiere por lo menos poner en duda la evolución del mundo físico, bueno, allí mismo en España se está dando pues en la erupción de este volcán en la isla de Palma, cómo los sistemas físicos lo que consideramos materia inerte, no es inerte, Dios mío, son seres vivos. Y esa es una demostración que realmente pues estamos frente a objetos con una capacidad de programarse y autoproducirse. O sea, que tienen la capacidad autopoética, que es una de las características fundamentales en la evolución. Ese sería un currículo que tendría que replantearse cómo enseña las ciencias. Todos los grandes científicos han dicho que han aprendido mucho y a percibir el valor de la ciencia es a través de la historia de las ciencias. No, pero nosotros seguimos insistiendo en presentar los productos, ¿ya? Y no cómo ha ido evolucionando el conocimiento de las ciencias. Es decir, que ya el currículo no sería mostrar exactamente las células, sino cuál ha sido el desarrollo de comprensión para llegar hoy al ADN. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de cognición de ese aparato psíquico, neurocognitivo para ir entendiendo la vida hasta poder esquematizarla hoy en el ADN? Y está el tema de la historia. La historia realmente la estamos planteando de una manera que se desconecta con la vida de los muchachos. Y por eso aquí en Colombia, pues, hasta los intelectuales estuvieron de acuerdo en sacar la historia, entendida como esa relación medio épica de cuentos un poco de héroes, que pudo ser unos héroes malos, como fueron los conquistadores, y unos héroes buenos, como fueron los libertadores. Esa historia no tiene sentido. Esa historia para ningún niño, ni siquiera para un muchacho, le dice nada. Hay que colocar la historia en el torbellino de los hechos del presente y desde el presente ir al pasado para encontrarle sentido a esos hechos del presente. Pero eso que lo sabe la historia hace rato, la teoría de la historia, nosotros, si hemos tenido un poco de conocimiento de eso, seguimos haciendo currículos que olvidamos esa parte. El sexto componente es la didáctica. La didáctica no puede ser esa cuadrícula de compartimentos
separados. Tenemos que aprender a diseñar currículos con una didáctica que se genera en el diálogo interdisciplinar, donde el conocimiento encuentra sus interacciones, inclusive su recurrencia, entendido recurrencia dentro de lo que hoy entiende la física, ya entendiendo pues cómo la física cuántica, cómo el mundo físico evoluciona hasta generar el mundo químico, el mundo químico evoluciona hasta emerger el mundo biológico, y del mundo biológico, pues pare de contar, tenemos la evolución que corona pues con este sujeto del cual yo soy un espécimen, en el punto de vista ontológico sería un ente con capacidad de pensar. Y entonces el diálogo interdisciplinar debería consultar la ciencia, porque lo estamos haciendo y seguimos insistiendo en la enseñanza disciplinar, porque hay una pereza para pensar, porque si fuéramos capaces de pensar, nos diéramos cuenta que el camino más productivo del pensamiento sería el diálogo interdisciplinar, y eso convertido en una didáctica. Esto obviamente habría que reforzarlo con todo este tema de la lectura, porque sería a través del lenguaje que podemos crear ese diálogo interdisciplinar. Pero no es obvio punto del lenguaje, porque es la forma de expresión, es el medio de poner en común lo que pensamos. No, el lenguaje como manera de construir contenido, de poder abordar el análisis, la síntesis y la crítica. Y habría pues el tema de la evaluación. O sea, nosotros ya sabemos hace rato que esta evaluación que estamos haciendo es inútil, es improductiva, pero la seguimos aplicando. Entonces habría que ver mecanismos de una evaluación que garantice o que por lo menos esté pendiente de que se aprendió y que se cumplieron los objetivos. Bueno, yo he comenzado a aplicar una estrategia de aprendizaje, que es que yo no suelto al estudiante hasta que no gane, hasta que no aprenda. Yo le digo, tú tienes todas las posibilidades y sigue intentando. Es más, muchas veces le digo, repite este examen a ver si, esto sí, solo él, ¿no? No en grupo, después que se haya hecho la evaluación grupal. Bueno, es decir, que es un compromiso con el aprendizaje del muchacho. O sea, usted no está, ni ningún docente está para dar un reporte como si este fuera pues un reporte de cuántos fueron vacunados, cuántos se resisten a la vacunación y cuántos son peligrosos para la sociedad. Este es un tema donde la escuela y el docente deben comprometerse con ese proyecto de vida de ser humano para que sea un ser de cambio, un ser con una capacidad de entender su dignidad, y que porque entiende su dignidad puede comprometerse, y el primer compromiso es con su propia vida. Eso realmente habría que reforzarlo con los medios, los instrumentos de evaluación que utilizamos, pero no, eso no nos despierta, no nos anima, no nos interesa. O sea, el discurso crítico va por un lado y la práctica docente va por otro. Además, es la práctica que le interesa al sistema que realmente se beneficia de todas estas incongruencias de todos los sistemas, incluido pues la escuela como una organización y los docentes como unos actores dentro de ese sistema. Ahora, el último elemento es la administración escolar. Este sistema que tenemos, como lo explicaba la colega Laura, fíjense que ella busca una manera de no
irritar al sistema, para que su propuesta tenga un hogar, tenga un espacio dentro de ese sistema. Ya, algunas cosas como las de ella se puede hacer, tratando de no irritar al sistema. Pero es que en nuestros países la educación es un fracaso. Y para poder cambiar esa realidad, tenemos que entrar a buscar nuevas maneras de administrar lo escolar. Es decir, nuevas maneras de entender lo que es la organización. Y obviamente, pues, así poder encaminarla pues, a ideales como lo de la formación integral. Ahora, ¿qué es una ontología sistémica y holística? No es, es el tema sistema, habría que entenderlo dentro de los teóricos del pensamiento complejo. Es decir, los sistemas son abiertos, ¿ya? Los sistemas no son entes clausurados en sí mismos. Son abiertos porque se nutren como los seres vivos de la comunicación con el entorno. Pero ¿cuál es ese entorno? Aquí sí vale entender que el entorno son los seres humanos. E invertir el asunto, porque si no, realmente sometemos y no vemos la posibilidad de liberar al ser humano y no vemos la posibilidad de liberar el pensamiento del encadenamiento de lo que entendemos por sistema hoy, que son estructuras de personas que dominan sobre otras. No, está bien que uno de los efectos que se emerge de eso sea el control social, o sea, pues el desequilibrio de ingresos, pero eso no lo está produciendo porque el sujeto de poder o el sujeto excluido estén dentro del sistema, ¿ya? Operan fuera del sistema como entes de comunicación y en el caso de los seres humanos como entes psíquicos, como máquina o perdón, engranajes o sistemas de pensamiento. Visto así es que podemos ver la ética. Por eso es que la ética ha quedado como una cosa que adorna los sistemas. Porque estamos concibiendo al ser humano dentro del sistema. Si nosotros consideramos al ser humano como entorno del sistema, entonces la ética sí sería una cosa esencial para ese sujeto entorno que necesita exactamente modificar o poner el sistema en la línea de lo que son sus intereses. El tema de lo holístico es que los sistemas tienen una interdependencia. Los sistemas no solamente son autónomos, ya entendiendo que los sistemas son entes autopoyéticos de comunicación y que los seres humanos son en torno de esos sistemas con su poder de producir ideas, conceptos y planificar y tomar decisiones y planificar acciones exactamente para intervenir. Por eso es que la ontología de Morin plantea, bueno, que no podemos hacer esa disyunción entre el ser y el no ser, porque hasta ahora hemos tenido una ontología que sencillamente descalifica lo determinable, ya que sería exactamente el objeto medible. Entraría pues dentro de esta concepción que ya conocemos a través de Descartes, la
res extensa y la res cogito, ya, el ser que piensa y el ser material. No, dentro de una ontología sistémica, ese res cogito y esa res extensa tienen que entrar dentro del mismo sistema, ¿ya? Porque así es que puede haber la autoafirmación y la autotrascendentalización del ser constituido pues, por el, entre comillas, ser y no ser. Que yo mencione a Morín no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que Morín dice, ¿no? Morín ha escrito una larga obra que todos conocemos, su planteamiento en el método es que hay tres principios, ¿no? En todo sistema. La dialogicidad, es decir, que todos los elementos del sistema interactúan, y obviamente pues el planteamiento de Morín también incurre en los sistemas sociales de incluir a los seres humanos dentro, como si fueran exactamente los componentes del sistema. No, los sistemas sociales se componen de comunicaciones y los seres humanos no son exactamente comunicaciones ontológicas desde el punto de vista de lo que es. Son exactamente seres neurocognitivos que ya tienen una connotación distinta al simple hecho del mensaje como tal. Sin embargo, pues Morán abre las puertas y muestra el hecho de que no puede haber disyunción como manera de explicación, de separar las partes del todo, ya que incluso esto fue un retroceso del positivismo, es decir, que incluso borra al sujeto. El positivismo en la ciencia y obviamente pues en la enseñanza, donde tuvo su efecto más desastroso fue en la evaluación. Separó al alumno del objeto de la evaluación y lo hizo objeto para ser medible, evaluable. Morín pues nos puso un poco en el camino de entender con su obra los errores y las miserias que nos trae pensar de esa manera. Morín nos enseñó pues que la complejidad no es una cosa estática, es una cosa compleja porque está sujeto los sistemas a cambio, ¿ya? Y esto ya lo había intuido el mismo Heidegger, ¿no? El mismo Karl Popper, cuando pone Heidegger, por lo menos dice, desde Platón y Aristóteles hasta hoy, eso lo dice pues en la introducción de Ser y Tiempo, hemos estado pues pensando el ser para justificar su naturaleza trascendente. Y realmente lo que tenemos que preocuparnos es de un ser que reclama inmanencia en lugar de trascendencia. Y ese ser inmanente es el que supuestamente podemos definir. Y lo podemos definir como ente, como un ser que está cercano, un ser que está lleno de necesidades y de ansiedades, y que está lleno también de expectativas y posibilidades. Bueno, eso es lo que él llama el Dasein, ese ser ahí y aquí, ¿ya? Ahora, Popper realmente en el salto de la ciencia dice, sí, obviamente, pues por ese carácter del conocimiento que es histórico, transitorio, tenemos que entender
que nada es una verdad absoluta, pero tiene que sí es un relativismo objetivo, un relativismo que va de acuerdo a la evolución de la verdad, de conocer más, no como una negación de la verdad o la posibilidad del conocimiento. Obviamente que las cosas, el conocimiento tiene implícito su propia falsación, su propia contradicción, pero debe aparecer una propuesta que pueda enfrentarse en ese juego dialéctico en búsqueda de la verdad. Heidegger tiene un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Y basta que en ese libro pues yo construyo lo que llamo un parasilogismo. La premisa mayor, habría que buscarla allí en ese libro, sería el siguiente: el que se dio un interés por la filosofía, cuando él escribió el libro, ya ese interés se perdió también. Ya eso no. El que se dio un interés por la filosofía todavía no es un testimonio fehaciente de la disposición a pensar. Es decir, la filosofía como tal, y eso lo hemos visto en los currículos, no es una garantía de que pensemos. La premisa menor es: todavía no pensamos, todavía no, aunque el estado del mundo se hace cada vez más problemático. Y lo que ha enseñado la evolución es que se agudiza el pensamiento en los momentos de crisis, cuando el entorno revienta sus condiciones y deja un poco a la deriva a los seres que dependen de ese entorno, de ese medio ambiente. Y entonces se hace obligatorio pensar. Pero aquí estamos pensando agarrado al armastrote que se está descomponiendo, se está desvencijando, pero nosotros seguimos agarrados de él, ¿ya? A pesar de que sabemos que se está desvencijando, que se está desvaneciendo, seguimos agarrados a él. Entonces la conclusión es que para enseñar a estas nuevas generaciones a ver cómo podemos sobrevivir, debemos enseñar, debemos ser capaces de pensamiento. Para eso debemos ser capaces de aprenderlo. No se nace aprendiendo a pensar. Y de allí sí hay unas categorías, hay una estructura, y eso lo vio el mismo Kant, lo explicó mejor que Platón, pero hay que enseñarlo, y eso es lo que obviamente pues hay que volver a insistir. Es decir que en este aspecto el problema no es que, sino cómo pensar, con qué estrategias. Morin dice, bueno, el error no es de hecho, o sea, no es que tengamos un aparato cerebral neurocognitivo que no percibe bien la realidad. No, por ahí no es el problema. Ni tampoco un error lógico de que seamos ciegos a ver una relación entre causa y efecto. No, el problema es la organización de nuestro saber en sistemas de ideas, teorías e ideología. Ahora, ¿qué es lo que puede marcar la organización? Bueno, una concepción que diga, bueno, cómo es que se da la organización, de tal cómo está operando la organización en la historia. Está operando bajo esa concepción que hace el paradigma de la organicidad. Es decir, que estamos atados al sistema. Yo creo pues que tenemos que echar una mirada hacia la concepción de Luhmann sobre y de mirar pues cómo, perdón, y mirar el neurocognitivismo desde una visión no ingenua. Está bien que desde Luria sabemos que, bueno,
que toda conducta tiene un sustrato neuronal. Y después Cajal, pues, se dio cuenta de cómo opera eso en la sinapsis y esas cosas. Pero hay que mirar esto. Lo que Ginás y Pared nos dicen, el sistema nervioso es una organización compleja de información que aprendió durante su larga evolución a transformar en imágenes coherentes patrones de actividad aprendidos a través de entradas sensoriales. Esto resumido aquí, bueno, podemos pasar por ello y diciendo, bueno, sí, ahí está un aparato neurocognitivo, hay una percepción, hay una transformación a través de representación, hay una memoria, y bueno, y recurrimos. No, yo creo que esa mirada es una mirada incompleta, es una mirada incluso, es una mirada que yo diría anacrónica, porque ocurre que esa concepción no puede negar que hay una conexión cerebro, mente y espíritu. Y cada uno con sus productos. Los productos del cerebro son los que construyen la mente, pero esa mente es capaz también de producir un espíritu que produce el mismo cerebro, por aquello de la recurrencia que nos enseñó Morán y el pensamiento complejo. Es ese tipo de organización al cual tenemos que mirar en la construcción de un nuevo modelo de pensamiento. Es decir, yo decía antes que la pregunta orientadora del neurocognitivismo ya la expuso en 1994 el gran científico neurocognitivo Alan Newell. Y lo puso con una pregunta sencilla que todavía seguimos respondiendo. How can the human mind occur in the physical universe? ¿Cómo la mente humana ocurre en el universo físico? Y decimos que ocurre a través de sistema, de una organización sistémica que tiene una recurrencia y una interacción entre cerebro, mente y espíritu. Que estructura sociedades y organización que son de carácter autorrecurrente, autorreferencial. Ellas mismas son capaces de tener un autocontrol. Es decir, en ese aspecto, pues, serían termodinámicas y también, pues, el cerebro humano lo es sujeto a procesos que antes no entendíamos. Por ejemplo, el que la información nutre al mismo cerebro y entonces no se produce una entropía de la información, sino una transformación de la mente, del espíritu que contribuye exactamente a la transformación del cerebro mismo, como lo hemos visto a lo largo de la historia de la evolución. Para volver, Luria, que fue el padre, pues, del neurocognitivismo, y Rodolfo Ginás es un neurofisiólogo colombiano de mucha importancia. Fue hasta hace poco director del Centro de Investigaciones Neurológicas de la Universidad de Nueva York. Él estuvo, pues, bueno, estudiando, pues, lo que llamó la formación de la conciencia. Y obviamente, pues, llega hasta al punto pues, de la concepción de una teoría de los modelos, de los patterns, que obviamente tiene un antecedente en toda la teoría de la memoria, en los autores que se dedicaron a investigar eso. De Rodolfo Ginás hay que decir lo siguiente, que puede tener una aplicación pedagógica.
el cerebro como tal es un sistema cerrado. Y con eso pues rompe un poco la noción de muchos teóricos de que el cerebro sería un sistema abierto. Tan cerrado es el sistema que para poder nosotros influenciar el funcionamiento del cerebro, hay que hacer un ejercicio muy grande. O sea, el cerebro no está produciendo ahora, en este momento, solamente el discurso que yo quiero y que estoy compartiendo con ustedes. Está haciendo otras cosas y algunas que pueden ser contrarias a lo que yo estoy diciendo. Y esto, bueno, nosotros hemos recogido eso en la pedagogía como el problema de la atención. Bueno, esa comprensión dentro de los sistemas, esta teleología y esta epistemología y esta ontología que he descrito, nos regresa al tema de la esencia. Es decir, los sistemas son teleológicos, especialmente los sistemas humanos. Así sean complejos, así no podamos exactamente predecir la próxima conducta de un sistema humano, ¿ya? O de un sistema vivo. Pero hay, por efecto de toda una evolución que ya no es solamente biológica, animal, sino que también es cultural, y estamos frente al tema pues, de lo verdadero dentro de lo que entendemos por verdad hoy, después de la investigación de la ciencia. No es su negación, puede ser que haya un acercamiento progresivo dependiendo pues de la forma en que se va desarrollando el cerebro y vamos descubriendo nuevas posibilidades de entre el discurso, la comunicación y la manera como el cerebro va procesando esos modelos de comunicación. No todos los modelos de comunicación son susceptibles de generar una comprensión a partir de lo que el cerebro tiene ya conformado en sus estructuras y en sus procesos de la información. Entonces, bueno, este hombre, Howard Gardner, nos hace mirar nuevamente hacia estos valores de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Lo bello como proporcionalidad. Lo bello no como paradigmas de bellezas comerciales o raciales. ¿No? Lo bello está y caracteriza a lo que es. Está más cerca de la bondad y de la verdad que del error y de la maldad. Eso no es una racionalización occidentalizada. Ese es un hecho antropológico cultural bastante estudiado. Garnet dice que los seres humanos alcanzaron un hito crucial cuando empezaron a hablar o a escribir explícitamente sobre estas virtudes y sobre sus carencias. La historia del arte, o la historia de la filosofía, o la historia de la ciencia, nos confirman en estas intuiciones. Aquí hay un problema para una propuesta como esta. ¿Cómo lo haríamos? Es la pregunta. ¿El diálogo socrático sería un modelo para el diálogo interdisciplinar? Es posible, pero tendría que ser pues modificado y ajustado pues al lenguaje
de las ciencias que intervienen en un diálogo interdisciplinar para la construcción del currículo. Desde el punto de vista de didáctica, la misma experiencia que ha tenido Garnet con una didáctica montada sobre proyectos es un acercamiento, sin que sea obviamente el único. Dentro de esta concepción es válida la conferencia de tipo académica, como la que estoy dando yo en este momento, como el trabajo de proyecto, el trabajo en clase o el trabajo por todo un semestre, ¿no? Bueno, ya me he hecho referencia a Niklas Luhmann, a Piaget, que es el padre de la epistemología genética, que es parte de toda esta concepción de el pensamiento complejo. Esto lo reconoció Morin, haciendo incluso un elogio de Piaget, que Piaget pues se adelantó muchísimo a la propuesta neurocognitiva, y por eso pues algunas de las formulaciones han sido objeto de una crítica acérrima y quizás injusta. Bueno, con respecto a la evaluación, pues que la evaluación es inherente al proceso de aprendizaje, o sea, y que para poder evaluar de una manera dentro de esta concepción hay que tener una visión distinta, desde la ontología pasando por la epistemología y obviamente pues por las didácticas centradas pues en el diálogo interdisciplinario. Doctor, tenemos que ir acabando, ¿eh? Que ya... Bueno, pues Gracias. en esta organización curricular, entonces la comprensión lectora juega un papel trascendental porque dentro de esta concepción de sistemas conformados por comunicaciones, el instrumento clave de humanización es el lenguaje, el instrumento clave de encontrarle pues sentido al conocimiento es el lenguaje, y por lo tanto pues sería un currículo montado sobre el lenguaje. La administración escolar obviamente tendría que cambiar para esta concepción de sistemas y tendríamos que mirar estas visiones nuevas que nos plantean, por lo menos, o no tan nuevas, sino no exploradas, ¿verdad? Y entender que la historicidad, que la sociedad está sujeta al cambio y no a la estabilidad, como decía Parsons, que no se construyen sistemas sociales para mantener el equilibrio. No, el sistema social se construye previendo y aceptando su carácter explosivo y sus contradicciones. Y que desde la disfuncionalidad es que se puede pensar en la productividad, porque lo disfuncional es el reconocimiento de lo extraño, de lo distinto del otro. Y obviamente pues tenemos que entender que los sistemas sociales, como puede ser el sistema escolar, también pues mantiene el principio de la coacción, donde hay unos que supuestamente pues ejercen control sobre los otros. Yo realmente pues espero que mi presentación haya puesto algunos elementos, haya despertado algunas inquietudes para ustedes. Esta es la propuesta de 10 lenguajes. Si me permite, pues puedo sencillamente decir los 10 lenguajes sobre los cuales estaría estructurándose el currículo, el orar hablado,
el oral escrito, el descriptivo, el corporal, el simbólico matemático, el estético metafórico, el cultural sociohistórico, y serían los 10 lenguajes. Gracias. Esta es la portada del nuevo libro. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas inquietudes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.